Tomemos una reacción en la que A más B nos da nuestros productos y la letra minúscula A y la letra minúscula B representan los coeficientes de nuestra ecuación balanceada. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué pasa si aumentamos la concentración de nuestros reactivos A y B? Si hiciéramos eso, A y B estarían más juntos en el espacio y por lo tanto sería más probable que reaccionaran y de esa forma aumentaría la velocidad de la reacción. Y bueno, esto es cierto para la mayoría de las reacciones. Si aumentas la concentración de los reactivos, aumentas la velocidad de la reacción. Y de hecho, se puede comprobar experimentalmente. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, que queremos saber cuál es el efecto de la concentración del reactivo A en la velocidad de la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar la concentración de B constante y hacer varios experimentos en los que la concentración de A cambie y fijarnos en cuál es la velocidad de la reacción en todos esos experimentos. ¿Ok? Pero siempre dejando la concentración de B constante. Otra cosa importante que hay que mencionar es que vamos a utilizar la velocidad inicial, ¿ok? Porque entre más tiempo dejemos que suceda la reacción, los productos van a tener una mayor concentración. Y como algunas reacciones son reversibles, eso puede provocar muchos cambios en la velocidad de reacción. Y eso está muy interesante, pero no es lo que queremos observar ahorita, ¿ok? Más bien lo que queremos hacer es ver cómo la concentración de nuestros reactivos afecta a la velocidad de la reacción. Y por eso utilizamos la velocidad inicial, donde únicamente tenemos reactivos, ¿ok? Y no tenemos productos. Entonces, pues vamos a ver el primer experimento. En el primer experimento, la concentración de A es 1 molar. Y en este experimento, con esta concentración de A, la velocidad inicial de la reacción es 0.01 molares sobre segundo. Ok, entonces ese fue el primer experimento. Vamos con el segundo experimento. En el segundo experimento lo que vamos a hacer es dejar la concentración de B constante, pero aumentar la concentración de A. Ok, vamos a poner una concentración de 2 molar. Y en estas condiciones, donde la concentración de A es 2 molar y la concentración de B se quedó constante, la velocidad inicial de la reacción es de 0.02 molares sobre segundo. ¿Ok? Lo que hicimos en este experimento fue incrementar la concentración de A al doble, o sea, multiplicándola por 2. ¿Ok? Estamos comparando estos dos experimentos y lo que pasó al aumentar al doble la concentración de A fue que la velocidad inicial aumentó también al doble. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial de la reacción aumentó por un factor de 2. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es comparar el primer experimento con el tercer experimento. Ok, hemos incrementado la concentración de A de 1 molar a 3 molares. Entonces, incrementamos la concentración de A por un factor de 3. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con la velocidad inicial de la reacción? Pues la velocidad inicial aumentó de 0.01 a 0.03. O sea que la velocidad inicial de la reacción aumentó por un factor de 3. Y ahora, para encontrar la relación, lo que tenemos que hacer es pensar este número elevado a qué potencia nos da este número de aquí. ¿Ok? 2 a la que nos va a dar 2. Pues 2 a la 1 es igual a 2. ¿Ok? 2 a la 1 es igual a 2. Y también lo pudimos haber hecho para nuestra otra comparación de dos experimentos. ¿Ok? 3 a la que nos da 3, pues el exponente también tiene que ser 1, ¿cierto? Porque 3 a la 1 es igual a 3. Y entonces, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de A elevado a la potencia 1. ¿Ok? Elevado a la potencia 1.
Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la concentración de B. ¿Okay? Queremos saber qué tanto afecta la concentración del reactivo B a la velocidad de esta reacción. Así es que lo que hacemos es dejar la concentración del reactivo A constante y hacemos 3 experimentos en los que vamos cambiando la concentración de B y nos fijamos en qué valores toma la velocidad inicial de estas reacciones. ¿Ok? Dejamos constante la concentración de A y de esa forma podemos ver el impacto de la concentración de B en la velocidad inicial. En el primer experimento tenemos que la concentración de B es 1 molar y la velocidad inicial de la reacción es 0.01 molares por segundo. Después, en el segundo experimento, aumentamos la concentración de B y ahora tiene una concentración 2 molar. Y entonces hacemos las observaciones de nuestro experimento y observamos que la velocidad inicial de la reacción con esta concentración de B es de 0.04 molares por segundo. Así es que aumentamos la concentración de B de 1 molar a 2 molares, o sea que la aumentamos por un factor de 2. ¿Y qué es lo que observamos en los experimentos acerca de la velocidad inicial? Pues observamos que hubo un incremento de la velocidad inicial de la reacción de 0.01 a 0.04, o sea que hubo un incremento de un factor 4. Y ahora vamos a comparar el primer experimento con el tercer experimento. Aumentamos la concentración de 1 molar a 3 molar. Ok, aumentamos la concentración de B por un factor de 3. Ok, y nos preguntamos qué pasó con la velocidad inicial de estas reacciones. Como podemos observar, la velocidad inicial de estos experimentos aumentó de 0.01 a 0.09 molares por segundo. Así es que hubo un incremento en la velocidad inicial por un factor 9. Y entonces ahora nos preguntamos, 2 a qué potencia, que vamos a decir que la potencia es y, para distinguirlo de esta otra potencia, pero 2 elevado a qué exponente nos da 4. Y aquí la respuesta es 2, ¿ok? Porque 2 a la 2 es igual a 4. Y también nos podemos preguntar, 3 elevado a cuál exponente es igual a 9. Y bueno, pues 3 elevado a la 2 es igual a 9. Entonces hemos determinado que la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de B elevada a la segunda potencia. Ok, y ahora podemos poner estas dos cosas juntas para escribir lo que se conoce como la ley de la velocidad, o también conocida como la ecuación cinética. Ok, entonces vamos a necesitar más espacio. Sabemos que la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del reactivo A elevado a la 1 y también es proporcional a la concentración de B elevado al cuadrado. Y luego ponemos por aquí una constante que se le llama el coeficiente de velocidad, o también le podemos llamar constante cinética o constante de velocidad. Y esto es la ley de la velocidad, o ecuación cinética. Ok, pero vamos por partes. La R mayúscula es la velocidad de la reacción. Velocidad de reacción. La K es la constante cinética, pero también se le conoce como constante de velocidad. Y creo que ese es el término que vamos a utilizar en general por aquí. Constante de velocidad. Y es algo súper importante saber que la velocidad de la reacción no es lo mismo que la constante de velocidad. ¿Ok? Si cambiamos la constante de velocidad, la velocidad de la reacción cambia, pero si cambiamos, por ejemplo, las concentraciones de los reactivos, cambia la velocidad de la reacción, pero la constante de velocidad no cambia. ¿Ok? La constante de velocidad es constante y no cambia. Aunque es importante mencionar
que si la temperatura cambia, esta constante también cambia. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Ahora, por acá tenemos la concentración del reactivo A elevado a la potencia 1. Y por eso decimos que la reacción es de primer orden en A. Primer orden en A. Y por acá podemos observar que la reacción es de segundo orden en B, porque estamos elevando a la segunda potencia a la concentración de B. Y bueno, también podemos hablar acerca del orden total de la reacción. ¿Ok? Tenemos un primer orden en A y un segundo orden en B. Y entonces, el orden total de la reacción es igual a 1 más 2. ¿Ok? O sea, 3. El orden total de la reacción es 3. Bueno, ahora vamos hasta arriba. Y por acá vamos a escribir una ley de la velocidad general. Ok, tenemos que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a un exponente, que lo estamos escribiendo de forma general, por la concentración del reactivo B elevado a otro exponente. Esta es la ley de la velocidad general. Y la razón por la que la escribí por aquí es para decirte que no puedes simplemente tomar los coeficientes de tu ecuación balanceada y ponerlos por aquí en los exponentes. ¿Ok? Esto no funciona así. Tienes que conocer la reacción. Y estos exponentes, estos órdenes, tienen que ser calculados experimentalmente. ¿Ok? Tienes que hacer por lo menos 2 experimentos y observar los datos que obtienes. Y otra cosa curiosa es que estos órdenes determinan la unidad que utiliza la constante de velocidad. Ok, vamos para abajo otra vez. Entonces, por aquí vamos a determinar cuáles unidades está usando la constante de velocidad en este ejemplo. La velocidad de la reacción está en molares por segundo y queremos encontrar la unidad de K. Luego tenemos que la concentración del reactivo A se mide en molares y la estamos elevando a la potencia 1. Y luego la concentración del reactivo B también se mide en molares, pero la estamos elevando a la potencia 2. Entonces tenemos aquí esta ecuación y queremos despejar acá. Así es que por aquí podríamos cancelar molar con molar y nos queda 1 en 3 segundos. 1 en 3 segundos y pasamos el molar al cuadrado dividiendo. ¿Ok? Molares al cuadrado. Que pues también se puede escribir como 1 entre molares al cuadrado por segundo. Y entonces esta es la unidad que lleva esta constante de velocidad. ¿Ok? Que es la constante de velocidad de esta reacción que tiene un orden total de 3. Pero como podemos observar, las unidades de la constante de velocidad cambian dependiendo del orden total de la reacción. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ok. En esta reacción tenemos un solo reactivo que se transforma en todos nuestros productos. Y en el primer experimento tenemos una concentración de nuestro reactivo de 1 molar. Y hemos observado que la velocidad inicial de esta reacción, cuando la concentración de A es de 1 molar, es 0.01 molares por segundo. Ahora, en otro experimento, aumentamos la concentración de A al doble, pero la velocidad inicial sigue siendo exactamente la misma. Entonces, aunque aumentamos la concentración de A de 1 molar a 2 molares, aumentamos la concentración de A al doble, o sea, por un factor 2, la velocidad inicial de la reacción se mantiene constante, o sea, podríamos decir que por un factor 1. Entonces nos preguntamos, 2 elevado a qué potencia nos da igual a 1. Y entonces nos damos cuenta que x tiene que ser igual a 0, porque 2 a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1,
Y entonces la reacción es de orden 0. ¿Ok? El orden total de esta reacción es 0 en A. Y entonces, si queremos escribir la ley de la velocidad, tenemos que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A, que es el único reactivo, elevado al orden de este reactivo, que es 0. Y entonces esto se convierte en un 1 y nos queda que la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad. Y si ahora quisiéramos saber cuáles son las unidades de la constante de velocidad de esta reacción, pues sabemos que la velocidad de la reacción se mide en molares por segundo y entonces la constante de velocidad de esta reacción se tiene que medir en molares por segundo. ¿Ok? Así es que tenemos aquí un ejemplo de cómo las unidades de la constante de velocidad cambian dependiendo del orden total de tu reacción.